Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, noches, días y el lugar donde se encuentren, el momento donde sea que estén escuchando, sintonizando esta siguiente emisión de Gente Común. Soy Paco Insunza desde la ciudad de Los Mochis y vamos, un poco más al centro del país porque hoy tenemos como invitado aquel que fuese el primero de esta sesión de videos de Gente Común, que es el señor Luis Carrera, mucho más al centro en Guadalajara, a la Perla Tapatía. Y la pregunta siempre más importante es, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi estimado? ¿Todo bien por acá? Un gusto que me vuelvas a invitar a echar la comenta que se nos da muy bien, ¿no? Acá en el occidente de México, ¿no? Claro. Extrañando los ceviches de allá. Luego te echarás la vuelta. Y a los compas. Entonces te esperamos cuando tengas seguro. Ahí la chance. Y comenzando con esa parte y haciendo un vínculo con aquel primer video que, ahí está la pequeña introducción que dimos en aquel momento. Algo que nos interesa y que no lo vieron obviamente porque esta grabación comenzó un poco después, pero hicimos un previo de plática bastante interesante, como siempre suele ser cuando nos cruzamos en el camino. Ahora con la cuestión digital nos vamos a profundizar más en tu conocimiento de manera formal. Luis, ¿tú cómo pondrías en un pasaporte o en algún documento, cómo te consideras o cómo te presentarías desde tu oficio? Te voy a contestar como le hago en las becas que no me he ganado. en la que no me gané ahora el Instituto de Cultura de Sinaloa. Pues músico investigador. Yo me pongo así como muy breve, ¿no? Tengo como esta dualidad que me muevo en estos dos mundos. Pues bueno, cada profesión o cada oficio tiene un poco mucho de investigación, ¿no? Yo así me presento, que me piden alguna reseña o algo, como músico e investigador. Intento de investigador, ¿no? Como todos los intentos que hacemos todos de manera formal. Y de esa parte de la investigación, que es donde tengo la intención de caminar en este conocimiento de tu posibilidad de compartir. Si no me equivoco y me corregirás, eres etnomusicólogo. ¿Por dónde pudieras describir sustancialmente dónde llevaste tus estudios? Porque mucho de esto depende de dónde hagas el desarrollo del conocimiento, también es la formación, ¿no? Sí, claro, mira, pues yo estudié en la universidad, en Sonora, realmente en la Universidad de Sonora. Soy comunicólogo de licenciatura, pero hice mi especialidad, mi maestría en etnomusicología, porque siempre he estado como muy cercano como este tipo de temas, ¿no? Relacionados con la música, con la cultura, con la investigación, también con lo académico. Entonces estudié acá en la Universidad de Guadalajara, en el glorioso CUAT. Aquí hice mi posgrado en etnomusicología y bueno, para quienes no estén familiarizados con esta disciplina, se puede decir que es, a grandes rasgos así, es como una disciplina que deriva de la antropología cultural y que fue la musicología comparativa, ¿no? Desarrollaron sobre todo en Alemania, en estas regiones, ¿no? Ahí, ¿cómo pudiéramos hacer un poco más extensa la cuestión comparativa en la música? O sea, ¿eso tiene que ver con alguna noción específica de las músicas del mundo? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se entiende uno que es ciudadano de a pie? Sí, mira, los primeros estudios o los estudios como digamos más representativos de la musicología comparativa, yo lo entiendo así, que es como también muchos estudios antropológicos se hizo durante mucho tiempo estos estudios comparativos entre tu cultura y la que estuvieras estudiando en turno, ¿no? Como para sopesar así las diferencias culturales, la multiculturalidad, las variantes, entender también ciertas prácticas. Pues bueno, en la música sucedía así. Resulta que empezó un interés sobre entender músicas de otras latitudes, ¿no? Sobre todo para los europeos, y en algunos estudios cuando querían transcribir aquellas primeras grabaciones en cilindros de cera cuando apenas se podía registrar, ¿no? Esto marcó como una pauta además histórica, el registro sonoro, ¿no? Esto ya permitía llevar hacia otros lugares y reproducir y escuchar o digamos registrar sonidos de otras partes muy lejanas, ¿no? Todavía en ese tiempo, pues si el mundo ahora es grande, en ese momento era mucho más grande por las distancias, por lo difícil que era trasladarse, ¿no? Y pues imagínate trasladar elementos intangibles como la sonoridad. En este sentido, pues al querer analizar estas músicas, siempre con los prejuicios que puede haber, ¿no? Y que sobre todo que existía en ese tiempo desde el eurocentrismo, pues no entendían qué estaba sucediendo con esos sonidos, porque
no los podían transcribir. Al querer hacer la transcripción a la notación musical, partituras, ¿no? La notación musical occidental, digamos, había sonidos que no les daban, ¿no? O había rítmicas que no entendían y se estaban volviendo locos. Entonces decidieron irse a escuchar o irse a vivir, aquellos que querían entender eso, a estas culturas, ¿no? En el caso más concreto, esto sucedía con la música de gamelan, que es una música propia de la isla de Java y de Bali, en Indonesia. Una música ahí ceremonial muy compleja que tiene su propio sistema musical, es decir, su propio sistema de afinación. Los instrumentos están templados a ciertas alturas, ¿no? Y entonces aquí inicia todo esto, como entender de que, por ejemplo, lo que nosotros entendíamos como un do, quizá pues para ellos tenía otro nombre y ni siquiera daba en la frecuencia donde da un do, por decirlo, ¿no? Entonces empezaron a hacer como estos herramientas, incluso matemáticas, ¿no? Acústicas para entender estas músicas, estas mediciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, ellos tienen algunas escalas como Pelok, se llama algunas escalas. Por ponerte un ejemplo así, ¿no? Y cada nota pues tiene otro nombre. A veces son escalas pentatónicas, es decir, de 5 notas. O a veces heptatónicas o hexatónicas, dependiendo el instrumento y el tipo de ensamble. Pero aquí entró como los estudios de la acústica que resultaron medir entre nuestro sistema musical existen 12 notas, ¿no? Que son las que todos conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, y sus sostenidos o bemoles. Suman 12 sonidos, ¿no? Y la distancia que hay entre cada sonido o cada semitono que se conoce son de 100 cents, que es una medida que desarrolla o propone por ahí Alexander Ellis, un matemático y acústico y estudioso, ¿no? En la materia. Y entonces de ahí se retoma en la musicología para entender y medir, hacer estas mediciones con estas músicas. Y resulta que estas músicas, por ejemplo, si el do al re había 200 cents cada tono, ¿no? Ajá, está una distancia muy medible. Acá entre la primera nota y la segunda había 132 cents, ¿no? Imagínate cómo nos suena eso a nosotros, ¿no? Nuestro oído está acostumbrado a esta afinación, o sea que ellos no lo iban a poder transcribir nunca. Entonces decidieron entender más bien todo lo que había detrás de ese sistema musical, que no solo tiene que ver con una cuestión teórica o técnica, ¿no? Contrario al desarrollo que han tenido pues, las músicas en Europa, siempre hay un trasfondo cultural, social, simbólico, ¿no? Y resulta que así fue. Entonces se tuvieron, para profundizar en estos estudios, que especializar en ciertas técnicas de registro, también etnográfico, etcétera, etcétera, valerse de recursos antropológicos, ¿no? Que ya desarrollaba la antropología. Y es que surge a partir de ahí, bueno, a partir de un desarrollo, ¿no? En las siguientes décadas, que esto se transforma lo de la musicología comparativa, digamos, y esta subdisciplina también de la antropología cultural que resultó después, poco a poco o en algún momento, como etnomusicología, ¿no? En esa situación, Luis, lo que me parece fundamental de entender está, por ejemplo, ¿no? Las medidas de las escalas, incluso las distancias que hay entre los tonos y tal, pero la música no solamente es una cuestión equitativa entre mediciones de tonos y acordes y ritmos, sino también la representación de lo que la música significa en un campo cultural, ¿no? O sea, es decir, también qué significa la música para ciertos pueblos o culturas, que no solamente sea una cuestión muy occidental, que es la música como forma estructurada de entender y que ahí se deposita lo emocional, pero en muchas etnias, que es un poco por donde vamos a estar caminando ahí, la música tiene otra relación con el ser humano, ¿no? Ya dentro de una perspectiva, vamos a decir, social o cultural toda. Sí, pues sobre todo creo que deberíamos de partir desde este entendimiento de que el concepto de música como tal no existe en muchas culturas, ¿no? En muchos grupos humanos quizá existe la palabra sonido, quizá existe, digamos, como traducción literal, ¿no? de sus lenguas. El concepto de música como tal pues es totalmente occidental, ¿no? Y entendemos que comprende ciertos elementos tanto sonoros, técnicos, culturales, etcétera, para definir como esta práctica, ¿no? O esta parte, este arte, digamos. Pero en ciertas culturas, sobre todo en pueblos originarios, en América sucedía mucho esto, ¿no? En la América prehispánica, que por ejemplo, manifestaciones que nosotros podemos entender como dancísticas,
y también sonoras musicales, ¿no? Eran una misma, ¿no? Y cumplían ciertas funciones. O quizá se referían a estos fenómenos de una manera cuando estaban en un contexto. Por ejemplo, puede ser ceremonial, ¿no? Incluso esto pasaba también en Europa, ¿no? Había ciertas músicas que no eran consideradas músicas, ¿no? Todo como romantización del término creo que tiene que ver más con Occidente, ¿no? Sí, y también con después de la revolución industrial, de la ilustración, todo esto que vino, ¿no? Con la tecnología, con estos fenómenos globales también durante el siglo pasado y lo que va de ¿no? O sea, hablar del arte como de este romanticismo sin entender que tiene pues también una historia detrás cada manifestación artística, si la queremos definir así. Pero bueno, volviendo como al rumbo, es eso, de que estudiar estos fenómenos tenemos que tener como la mente abierta para quizá encontrarnos con que para iniciar no existe ese concepto, ¿no? De lo que nosotros estamos entendiendo como el fenómeno musical. Y es ahí donde pues se abren otras perspectivas de otras lecturas, ¿no? Otros entendimientos. Y Luis, hablando del fenómeno musical, pues bueno, ahora sí ya de manera puntual, cuando uno se mete a la misión de estudiar una cultura, de integrarte, a tratar de entender la música, diferentes formas de cómo se concibe en otros lugares o en otras etnias, ¿cuál es como la forma rigurosa de estudiar esto? O sea, ¿cómo es? Primero llegar, estudiar la cultura, apoyarte en algo en específico de lo que históricamente se conoce o tal, que en este caso, creo, si no me equivoco, tu función fue con la cultura Yoreme, ¿no? Sí, pues era como las posibilidades que yo tenía. En esta disciplina existen muchas líneas de investigación, ¿no? No solo tienen que ver con las culturas originarias, sino también con la sonoridad en la ciudad, por ejemplo, con cuestiones semiótica del sonido, con cuestiones de comparativas también, análisis entre culturas, etcétera. No todo tiene que ver. Mucha gente asocia esto de lo etno con los grupos originarios, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, y las líneas de la etnomusicología son muy amplias, ¿no? A mí me interesó mucho una que era sobre el performance o los contextos performativos, que es donde sucede como el fenómeno ahí representativo, ¿no? En este caso yo me decanté por la fiesta Yoreme, ¿no? La Pascua, que es algo que a mí siempre me ha maravillado desde niño, ¿no? Por la cercanía y por cosas que teníamos tan cerca, porque que seguramente no entendíamos ni siquiera un 10% de todo el fenómeno que sucedía ahí, ¿no? Pero nos llamaba mucho, tal vez por una cuestión identitaria, tal vez por una cuestión de fiesta, ¿no? O de celebración. Creo que todas las personas que nos criamos en esos contextos del norte de Sinaloa, pues en algún momento, sobre todo en la época de Semana Santa, pues vemos estas manifestaciones culturales, ¿no? Que nos llaman y que es un mundo aparte que sucede en la misma región, ¿no? A mí me llamó por ahí, y además que tuve acceso a una beca por parte del Colegio de la Frontera Norte para estudiar también como la música y la contemporaneidad de esta cultura, ¿no? Qué otras cosas están haciéndose desde lo sonoro, ¿no? Además de la cuestión pues tradicional. Y pues tuve que clavarme en eso. O sea, mi ventaja era pues que yo cuando iba a hacer estos trabajos de campo a la región, pues soy de por ahí, entonces era mucho más fácil. Tenías ya un conocimiento previo, ¿no? Sí, también de la región y de cómo moverme y de cómo con quién llegar, etcétera, ¿no? Cómo abrir ciertas puertas, porque pues tienes que hacer estos primeros acercamientos. Y al principio de tu pregunta que me decías cuál es como la metodología a seguir o el proceder que se hace desde la disciplina, pues que esta disciplina se nutre como de ciertas áreas del conocimiento, ¿no? De otras disciplinas. Entonces tienes que aplicar cierto trabajo etnográfico, que es decir, que tiene que ver con el trabajo etnográfico con el trabajo de campo, ¿no? Y aplicar ciertas herramientas para recoger datos, información, acercarte a las personas, etcétera, ¿no? Esto tiene toda una metodología de trabajo y tú eliges como cuál es la adecuada para ciertas situaciones o ciertos contextos, pero va desde la documentación bibliográfica o del acceso a fuentes o a recursos ahí bibliográficos y de información, ¿no? Acervos históricos, etcétera. Tienes que hacer
como primero un reconocimiento, un mapeo del estado del arte, qué es lo que se ha escrito, qué es lo que no se ha escrito, qué fuentes históricas existen, dónde, ¿no? Qué dicen, compararlas con lo que se dice ahí en la región, etcétera. Ver como muchas perspectivas de los estudios que se han realizado desde la lingüística, desde la historia, desde la antropología, desde la arqueología, que por ejemplo eso nos da como perspectivas multidisciplinares que nos ayudan a entender mejor la configuración regional actual, ¿no? O las condiciones en las que se ha configurado esta etnorregión, que es la etnorregión Yoreme, parte del norte de Sinaloa, sur de Sonora, ¿no? Sí. Y ya después preparas como ciertas estancias de campo, ciertas visitas. En mi caso fue realizar como el ciclo festivo, asistir al ciclo ceremonial en una comunidad que es Los Capomos, en el fuerte. Sí. Asistir a las principales fiestas que ellos celebran a lo largo del año, ¿no? Al menos un par de veces, o sea, esto fue durante 2 o 3 años, incluso más, pero algunas asistí 2 o 3 veces, ¿no? Y entonces ahí hacer registro sonoro, registro audio, de visual también, comparar como lo que yo había estudiado, contrastarlo con lo que las personas ahora sabían de eso, ¿no? Hacer entrevistas etnográficas, también realizar visitas fuera de estas fiestas para comentar, ¿no? Sobre todo platicar con la gente, con algunos informantes. Se hace también un decantamiento de toda esta información y empiezas a hacer taxonomías, clasificaciones, dependiendo de por dónde vayan, ¿no? tu estudio, pero es a grandes rasgos lo que se hace, ¿no? Y entonces triangular también con las teorías antropológicas, etnomusicológicas, aplicar ciertos modelos de análisis, etcétera. Yeah. Pero sí, eso es como a grandes rasgos lo que se hace, ¿no? En un estudio de este tipo, porque yo me enfoqué en los estudios de performance, de analizar el contexto performativo, es decir, todas las dinámicas de reglas, de jerarquía, de normas, de espacios, de eventos que existen alrededor de una celebración, en este caso de la Pascua Yoreme, ¿no? De personajes también, ¿no? Etcétera, etcétera. Todas las dinámicas que suceden en ciertos contextos, en ciertos momentos históricos y con ciertos personajes, las interacciones que existen, la normatividad, esta normatividad que se transforma, ¿no? En la noche, se transforma a ciertas horas del día, se transforma en ciertos espacios y que a veces es difícil de leer como externo, ¿no? Como con esta lectura pues totalmente occidental. Y para esto también una de las herramientas que nos ofrece la etnografía es como comparar esta visión emic y etic, dicen, ¿no? Que es la visión que tienes tú como investigador, como un externo de la cultura, y la misma perspectiva que te da sobre un fenómeno alguien que pertenece a esa cultura en sus propias palabras, en su propio entendimiento, ¿no? Sí, eso tiene mucha relación con lo que mencionaste hace un momento. Mientras te escuchaba, lo pensaba en aquella occidentalización de la música, donde vas y tomas una estructura musical y hay escalas y hay formas en las distancias de los tonos y los acordes, y uno trata de hacer paralelismo, como bien decías, con esas otras músicas. A mí me da la sensación de que este ejercicio es muy similar desde lo sociológico, ¿no? Desde el entendimiento de las relaciones humanas, tratar de occidentalizarlo para estructurar dentro de la lógica occidental y darle una cierta forma de entender. Pero era la pregunta que quería caminar en esta siguiente parte, que es cuando llegas y dialogas con la gente que toda su vida ha vivido en esa forma de entender el mundo. Posiblemente, y estoy hablando un poco al aire, a lo mejor para ellos la música y la religión es lo mismo, y la forma de entender lo metafísico con lo expresivo es igual, ¿no? O sea, hacer algunos ejemplos ahí medio burdos que se me ocurren ahora, y tratar de eso traducirlo a una manera de entendimiento. ¿Se complica eso o de repente tienes que ceder a la forma en la que ellos entienden el mundo? Pues digamos que es gradual el entendimiento que vas teniendo, ¿no? Porque realmente hacer trabajo etnográfico es como aprender de la gente, ¿no? Aprender de las personas que se vuelven tus informantes, ¿no? Hay un proceso al inicio del trabajo etnográfico que todo antropólogo, todo etnomusicólogo en este caso debe conocer, que es el proceso de rapport que dicen algunos antropólogos anglosajones, ¿no? Y que tiene que ver con este proceso en el que haces este acuerdo de informante e investigador, ¿no? Que vas ganándote la confianza de las personas, ¿no? Que se acostumbren a verte por ahí, porque es muy cierto que tú en tus primeros acercamientos, pues sobre todo como un externo, pues no vas a tener acceso a muchas cosas, o quizá te digan hasta cosas que ni siquiera son, ¿no? Porque pues también es parte de la cultura. Te distraigan un poco para que no te metas demasiado mientras no ganes un poco de confianza.
Y también pues tú tienes que tener como este tacto para no llegar y sacar una cámara en el medio de un momento ritual y meterte ahí en medio y a estar preguntando esto, estar preguntando. No, a mí me sirvieron mucho la guía de maestros que me decían, o sea, nunca preguntes qué significa tal cosa. Obsérvalo, ¿no? O deja que te hablen, ¿no? Güey, me podrías hablar de esto. Siempre ser como muy respetuoso de eso y estar muy perceptivo, como aprender. Y esto pues también entender que es un proceso largo, ¿no? Que no puedes llegar y hacer una tesis con una visita a un pueblo, ¿no? Y sobre todo cuando ni te acuerdas de tus informantes o del nombre de las personas que te ayudaron. Creo que es un proceso de aprendizaje y en el cual pues tú describes desde una perspectiva, como dices, totalmente del investigador y respaldado obviamente en toda la teoría que hay detrás para estudiar estos fenómenos, pues describes un estudio de caso, ¿no? Desde tu perspectiva como estudioso de la etnomusicología. En este caso, pues yo me encargué como hacer este registro de los contextos, de los espacios, qué disposición tenían, qué características materiales desde su cultura material, contrastando esto con lo que existe como en los anales de la historia también que se ha registrado sobre la región, ¿no? O sea, es bien interesante ver cómo existe una continuidad cultural de muchos elementos de la fiesta Yoreme o del ceremonial Yoreme, pues desde la época de la colonia, ¿no? Desde la época, en este caso, de las misiones jesuitas en la región, que fueron los que hicieron estos registros etnográficos, sin saberlo quizá, pero hicieron un gran registro de lo que sucedía en las fiestas de los indígenas, que además cabe mencionar que en la región existían una gran variedad de grupos originarios, ¿no? De grupos humanos. Ahora existe como esta concepción de la etnorregión Yoreme, de la región también de los yaquis, ¿no? Yoeme, de los guarijíos, pero en este tiempo del contacto con los misioneros y también con los colonizadores, digamos, eran muchas naciones, así se describía, ¿no? Por ejemplo, existía la nación de los Ahomes, que ahora da nombre al municipio, ¿no? En esta región, la Mochicawis eran otros, Suaques eran otros, Sinaloas eran otros, Tehuecos eran otros. Muchas toponimias, digamos, muchos de los nombres tienen algunos de los pueblos en la región que curiosamente pues tienen esta filiación también de esta característica de que existe mucha población indígena. Eran grupos originarios que tenían sus propias variantes culturales, sus propias variantes lingüísticas, ¿no? No era solo Yoremes, ¿me entiendes? Sí, porque yo entiendo ahí que también esto forma como una especie de cosmogonía más pequeña, ¿no? Porque eran grupos más pequeños que incluso hoy, porque tenemos una percepción del mundo muy globalizada y esa cuestión de que como que todo es entendible, y en los universos del ser humano tienen la posibilidad de contactarse de manera más fácil, si queremos usar ese término. Pero este tipo de cosmogonías que estaban separadas, que son grupos más pequeños, pues también formaban una cuestión cultural diversa que ahora se pone como todo en una misma cesta, ¿no? Como si formaran parte de un mismo grupo cultural, si le queremos llamar de esa manera. Y quería una pregunta bastante curiosa ahorita que hablabas. ¿Te tocó llegar a una parte nebulosa donde incluso los mismos originarios de ahí ignoraran ciertos significados, que simplemente sepan que es así, pero no tengan como una noción clara del origen de algún comportamiento, de algún ritual? ¿Nunca te tocó llegar a una parte nebulosa donde incluso ellos no supieran del origen específico? No lo llamaría así, ¿no? Sino simplemente la continuidad cultural que se da entre los pueblos originarios tiene que ver mucho con esta cuestión oral, ¿no? Con el aprendizaje oral. Sí. Entonces muchas prácticas ni siquiera son cuestionadas, sino que tienen que ver con una onda de persistencia y de resistencia cultural. Por ahí a mí me gustan mucho unas citas que hacen algunos antropólogos sonorenses ahí, que hablan de que el ceremonial Yoreme o toda esta práctica ceremonial de estos grupos es lo que sostiene y lo que resiste a esta cultura a pesar de esta vorágine global de la que hablas, ¿no? Y de la que ha existido este desplazamiento cultural, territorial, lingüístico que existe en la región, ¿no? Porque no podemos olvidar que pues hay todo un desarrollo, sobre todo en términos de, por ejemplo, la agricultura, cómo se apropiaron de todas estas tierras, o sea, toda aquella colonización que no existió en su totalidad en el tiempo de la colonia, existió mucho tiempo después con la llegada de la carretera internacional, ¿no? La Panamericana,
con la llegada de las presas, con el desplazamiento que hubo de ciertos pueblos, con este desplazamiento territorial también. Algunos pueblos originarios como Huites, por ejemplo, que se tuvieron que trasladar a otras regiones, ¿no? Por la construcción y por este progreso, ¿no? Entre comillas. Y su manera de resistir, de permanecer, pues ha sido incluso más que la lengua, pensaría yo, porque la lengua durante un tiempo, por ciertas políticas nacionalistas malentendidas, se les negó, ¿no? Como el derecho a hablarlo en las escuelas, en las escuelas oficiales, hasta después se retomó, ¿no? Ha sido como el ceremonial, un ciclo ceremonial que sucede a la par de todas estas dinámicas y que muchas veces pasa desapercibido. O sea, yo la verdad siendo de ahí del Fuerte y tan cerca a Capomos y otros pueblos, por recuerdo las fiestas de Semana Santa y eso, pero existe toda una red entre los pueblos yoremes del norte de Sinaloa y sur de Sonora que sostienen este ceremonial en cada lugar, ¿no? Y tienen bien entendido todo el calendario ritual, lo atienden con un compromiso pues que quizá no es entendido desde esta cultura occidental, ¿no? Hay un compromiso que quizá va más allá de esta explicación que te puedan dar en palabras, ¿no? Pero que sostiene una cultura, ¿no? El compromiso con sostener una cultura incluso anterior a nosotros en estas regiones, ¿no? Entonces yo no lo llamaría como nebuloso, simplemente hay coincidencias. Tienes que ser capaz de encontrar como, esto que me están diciendo tiene que ver con tal cosa, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Un músico me habla de las jirupian, que son estos raspadores que usan en los cantos de venado, no sé si lo has visto. Sí, claro, sí. Y me explican las maderas, me explican este es el mayor, este es el menor, así en términos pues que yo entendía, y este músico se canta aquí, este cantador, pero tú entiendes que por ejemplo eso en hallazgos arqueológicos muy representativos se encontraban raspadores, tiene que ver con esta continuidad anterior a este encuentro, a esta transculturización que hubo con los europeos, ¿no? Porque pues claramente hay evidencias de este encuentro de culturas y que se adoptaron a esta cosmogonía de la que hablas, ¿no? A la cosmogonía yoreme tomó estos elementos tanto simbólicos como materiales, como por ejemplo el uso del arpa o de los violines, ¿no? Pues es claramente una influencia jesuita, ¿no? Que ni siquiera eran violines, eran rabeles en ese tiempo, ¿no? Fíjate estas coincidencias, ¿no? De que ellos te hablan esto que es un label, el labelero le dicen al músico que toca el violín. Y la técnica de tocarlo es aquí, ¿no? Muchos músicos, si los llevas a observar esta fiesta, te dirían, oye, pero qué mal agarran el violín, ¿no? ¿Por qué se lo ponen aquí? Si el violín me cabeza. Pero realmente están tocando un rabel. La técnica de tocar el rabel era aquí. Y esta manera de tocar también dos cuerdas al mismo tiempo, etcétera, ciertas melodías, ciertos pasajes, ciertos recursos melódicos. Al transcribir todo eso, al entender, estudiar todo eso, vas comparando también con las músicas de ese tiempo, con la influencia que tenía la música que se usaba en estas compañías religiosas, etcétera, y cómo se resignificó, porque ahora estos son sones, hablan del mundo del monte. O sea, pocos sones existen, fíjate, que hablen de los santos o que hablen de Dios o que hablen de... Todos hablan de la tierra, hablan de los animales, hablan de las plantas, hablan de los fenómenos como la lluvia, como el sol. Precisamente tiene que ver con la manera en la que perciben lo divino, ¿no? Sí, claro, pero fíjate, lo curioso es que estas celebraciones se dan en días de santos que pertenecen al calendario ritual del catolicismo, ¿no? Me dejen hacerlo y bueno, me tengo que adaptar a eso. Es esta manera de persistir, ¿no? De resistir también. Sí, esto es bien importante entenderlo también porque su visión del mundo tiene que ver con el Huyania, con el mundo del monte, ¿no? El mundo natural. Es para ellos muy importante tener cercanía con el mundo del monte porque ahí se ven representados pues todas sus creencias, ¿no? Son las bases de su religiosidad también, de su ceremonial, de su cultura, de su vida diaria. Y esto coincide pues con la historia también, ¿no? Cómo describían estos pueblos que pensaban que eran culturas no tan desarrolladas porque no habían construido estos pirámides y estas edificaciones que tenían las culturas, por ejemplo, mesoamericanas, ¿no? Como los aztecas, pero tenía que ver con su cosmovisión. O sea, estas culturas se encontraban en las estrellas, sus divinidades estaban en el mundo natural y además por las condiciones también geográficas eran seminómadas, tenían que estar migrando, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tuvieran un desarrollo muy complejo del entendimiento de su cultura, ¿no?
desarrollo cultural impresionante, que todo está en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento de su entorno natural, y ahí esto resuena también en sus expresiones, en sus formas expresivas, ¿no? Como la danza, como la música, lo que nosotros pudiéramos entender como eso, ¿no? Sí, es una traducción de esas realidades. Cuando escucho este tipo de situaciones, genera una sensación de pensarse en una realidad como la de las etnias, que la cosmogonía es más cerrada, ¿no? Cuando me escuchen decir estas cosas, estoy hablando un poco al aire, pero para percibir, ¿no? Que el mundo se acaba detrás de aquel cerro, ¿no? Porque toda mi vida, todos mis abuelos, toda la gente que hemos crecido, hemos llegado hasta allá, ¿no? O sea, hasta ese lugar es mucho más pequeño, y la forma en la que se relaciona uno con eso, con lo divino, con la naturaleza, con la música, con el arte, la cultura, es mucho más pequeño, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar en tiempos muy antiguos que iban a llegar otros seres humanos de otros lugares con unas estructuras más complejas? Y ahí es donde yo creo que viene la parte de y le llamaré así, de la traducción, ¿no? De esa realidad a un entendimiento, como decías, muy occidental, más riguroso, apoyado en la escritura. Creo yo que también te topaste en un sentido histórico y usaré el término rescate, con un rescate de algunas otras personas que ya hicieron esa historia previa, ¿no? Un poco sí, pero quisiera como aclarar este punto, porque a veces desde esta como perspectiva también muy paternalista que existe, ¿no? Y muy romántica alrededor de estas culturas, se utilizó durante mucho tiempo esta idea de rescate cultural. Tú no vas a rescatar de nadie, ¿no? ¿Me entiendes? Ellos, además, ¿quién está pidiendo ayuda de que lo rescaten? No por corregirte a ti, sino porque es un término que se usa muchísimo, ¿no? Yo lo escucho en la tele y lo escucho. Más bien es una descripción, ¿no? Y quizá también colaborar un poco a la memoria de estos pueblos, que realmente esto tenga un beneficio, un impacto también en nuestro entendimiento de que somos un país multicultural, ¿no? Y el respeto y el derecho que tienen los pueblos originarios sobre su territorio. Tal vez si para esto nos ayuda este tipo de estudios de entender, pues, las diferencias y la valía que tienen como estas culturas, tal vez esto colaboraría o pudiera colaborar, a mí me gustaría pensarlo así, en tener un mayor respeto para estos pueblos, ¿no? Que siempre fuera de estas ideas paternalistas y del rescate cultural y qué tal. Más bien son descripciones, acuerdos también, o sea, realmente el que está ahí aprendiendo es uno, ¿no? Yo no lo vería como desde esta visión de rescate. Estas traducciones son entender como, o sea, el punto al que voy es que cuando entendemos que somos tan diferentes es cuando mejor podemos conversarlo, o sucede con las conversaciones que tú tienes, ¿no? O sea, enriquecen encontrarnos diferentes, ¿no? Encontrarnos distintos, pero entender pues nuestras diferencias, compartirlas, pues eso es lo más valioso, creo. Cuando me refería al rescate de información para nosotros, no para ellos, no porque ellos necesiten ser rescatados, sino el rescate de información para ti fue útil, que mucha gente previo a ti hubiese hecho una estructuración de información, un entendimiento donde se documentaba, y eso te ayudó mucho a ti. O sea, un rescate para nosotros. Claro. La forma de entenderlos, ¿no? Pues también obviamente eso es lo que genera otro tipo de dinámicas socioculturales, de eso que ayuda a seguir avanzando en el conocimiento, que ahora podemos hacer uso de él, ¿no? Sí, claro, existen pues como muchas posturas alrededor de eso, ¿no? Podríamos profundizar eso. Pero sí, o sea, toda esta bibliografía que existe, que no es mucha, ¿no? O sea, por en el caso de la arqueología, por ejemplo, el trabajo arqueológico que se hizo en un principio, a principios del siglo pasado, tiene que ver con universidades estadounidenses, ¿no? Que se interesaron en estos pueblos del norte de México, pero durante mucho tiempo las políticas, incluso pues, las políticas centralistas, ¿no? Alrededor del estudio de la historia y de la arqueología y de un montón de disciplinas, ha sido entender el país desde el centro, ¿no? Y pues eso coincide con un montón de políticas también, ¿no? Pero entender el país desde el norte también nos ayuda a entender mucho de nuestra historia, ¿no? O sea, estos pueblos tienen quizá en estas regiones mucho más tiempo de lo que algunos pueblos en el sur del país, ¿no? En este sentido, pues durante mucho tiempo hubo ausencia de estudios, ¿no? Sobre los grupos originarios del noroeste. Mucho del registro que hay lo tiene, por ejemplo, estudios que se realizaron en la Universidad de Arizona, en las universidades de California, son antropólogos extranjeros sobre todo, ¿no? Incluso hay un estudio así como muy completo, muy famoso, referente para estudiar también cierto contexto histórico de las culturas del norte,
Sí. que fue México Desconocido, ¿no? Este estudio así, pues súper famoso, ¿no? Que se hizo a finales del siglo XIX, pues que era todo un grupo de especialistas que vinieron en la época del Porfiriato, ¿no? Sí. Quiero recordar el nombre que sí me fue en este instante, de Karl Lumholtz, perdón. Sí. Un libro que fue publicado en 1904 y imagínate, ¿no? Hace 100 años. Sí, un etnólogo ahí, noruego creo que era. Entonces venía con un grupo, con un biólogo, con un fotógrafo, ¿sí? Y transitaron todo este México profundo, ¿no? De la sierra de Chihuahua, ¿no? Donde hubieron pueblos que yo ahora conozco, son mis jefes, pero... Y unas fotografías increíbles de cómo era la vida cotidiana de estos grupos en ese momento, ¿no? Y parece que estás haciendo un salto, pero muchos siglos atrás, o sea, todas estas realidades de las que hablamos no son tan lejanas en el tiempo, ¿no? O sea, esto sucede porque toda esta región de México, toda esta gran región de México que fue el norte, nunca hubo como tal, al menos así lo leo yo, una colonización, ¿no? Nunca se establecieron estas colonias contrario al centro y al sur del país. Quizá también por las condiciones de la orografía o las características en las que se fundamentaba, la economía de estos pueblos, que era la guerra, no eran pueblos guerreros principalmente. Entonces hubo una resistencia muy férrea para ser como doblegados, ¿no? Y no fue hasta el siglo pasado, durante pues muchas políticas revolucionarias que terminaron con darle en la madre, ¿no? A muchos territorios, a muchas prácticas culturales, a toda esta idea de un poco errónea del progreso nacionalista, ¿no? Que hizo mucho daño en estas regiones, pero que hasta ese momento mantenían prácticas y formas culturales pues muy únicas, ¿no? Este tipo de estudios pues nos dan cuenta de ello, por eso podemos hacer como esta lectura, ¿no? No podemos asomarnos a esos momentos. Incluso hay grabaciones que están en la fonoteca realizadas de cantos así rarámuris, cantos yaquis, seris, en estos cilindros de cera, ¿no? Que fueron las primeras formas en que se grababan la música, ¿no? Increíble. Desde esa última postura, agradeciendo tu tiempo, Luis, porque pues bueno, este es un tema muy amplio que yo la verdad ya estoy pensando que otras cosas pudiésemos abordar por lo interesante y lo rico que es el tener el conocimiento de nuestra historia, digo ya nuestra porque formamos parte de un mismo lugar, ¿no? Claro. De una concepción común. Antes de despedir y comprometiéndote a volver, porque yo me quedé con algunas preguntas en el tintero, para el ciudadano de a pie, ¿tienes alguna recomendación? Evidentemente lo que nos dijiste ahorita de los estudios y algunos otros lugares a los que pueden acudir, pero quien quiera como tener una pequeña introducción que posiblemente les motive a profundizar, algún libro, alguna página, algún lugar donde puedan abordar más de esta temática y que probablemente esto les genere una sensación de seguir conociendo. ¿Tienes algún vínculo de ese sentido? Ya con estas herramientas, con los acervos digitales, ¿no? Que podemos acceder a ciertos archivos desde donde quiera que estemos, ¿no? Sí. En este sentido, por ejemplo, a mí me tocó leer un libro así en español antiguo publicado en 1604 por ahí, que de Pérez de Rivas, un misionero jesuita que describió durante su estancia durante 2 o 3 décadas en la región. Y entonces un registro así etnográfico puntual de estos pueblos. Okay. Fue publicado en Madrid en ese tiempo, que se llama Los triunfos de nuestra santa fe entre las gentes más fieras y bárbaras del nuevo orbe. Imagínate, ¿no? De este carácter que te hablaba, que tenía estas características. Un poco sesgado desde el título. Sí. Pero pues daba cuenta de que eran indomables, ¿no? Que no se doblegaban. Y más bien acordaban. Creo que con los jesuitas fue con los que hubo mayores acuerdos ahí. Por eso estos pueblos de misión que se establecieron en la región. Que luego hablaremos de todo eso. Si me haces el favor de volver a invitar. Claro que sí. Pero pues así como este acervo, yo lo encontré en una biblioteca chilena virtual, imagínate, ¿no? Creo que indagando ahí un poco, sí hay herramientas al alcance si les gusta leer, sobre todo sobre cuestiones musicales o expresivas. Hay un par de libros que se publicaron hace como unos 3-4 años por Culturas Populares, por la Dirección General de Culturas Populares. Ahí colaboré también, pero se habla de muchas culturas musicales, que es un concepto que se utiliza para referirse como a estas manifestaciones, a estas formas expresivas sonoras, tanto populares como tradicionales, en este mosaico diverso y esta variedad sonora que existe en el territorio nacional, ¿no? Entonces, Culturas Musicales de México 1 y 2, de la Dirección General de Culturas Populares. Okay. Está por ahí en internet y también está en físico, en casi que cualquier librería, pensaría yo. Yo lo he encontrado por ahí en algunas. Es un libro muy bueno para entender no solo como
como hacer un acercamiento a estas culturas musicales del norte, sino también del sur y otras que tienen que ver con este desarrollo histórico de esta identidad nacional sonora, si podemos llamarlo así, ¿no? Desde el danzón, el son jarocho, el mariachi, toda esta evolución que han tenido estas manifestaciones, ¿no? Hay un libro muy importante para la antropología del noroeste, que es un estudio comparativo que realizó Alejandro Figueroa Valenzuela, un antropólogo así referente en los estudios del noroeste, que se llama Por la Tierra y por los Santos. Es un libro muy importante que es un análisis comparativo entre yaquis y mayos, ¿no? Entre yaquis y yoremes, para entender esta también cercanía cultural, ¿no? Este compartir que hay. Hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias culturales y cómo ellos lo manifiestan, ¿no? Entonces es un libro que es casi que obligado, ¿no? Consultarlo si quieres entender un poco sobre estas culturas. Hay otro que habla sobre estas nuevas formas de la expresión artística, sonora y dancística en el noroeste, que es un libro que se llama Música y Contemporaneidad y que nos habla sobre las nuevas facetas de la música indígena en la frontera norte, ¿no? Publicado por el Colegio de la Frontera, coordinado por el doctor Miguel Olmos. Y por ahí también hay lecturas como mucho más amables, mucho más de difusión, digamos, que nos ofrecen los acervos de CDI, por ejemplo, ¿no? Del extinto IMI, que están por ahí online y que hay monografías, hay estudios que se pueden descargar de manera gratuita. También echarse un clavado a los acervos sonoros de la Fonoteca Nacional, de la Fonoteca del CDI también. Hay grabaciones bien interesantes de música yoreme o de música del noroeste, tanto muy antiguas como recientes, ¿no? Y también por ahí en las herramientas, plataformas que tenemos a disposición ahora, hay muchos grupos que se dedican desde las comunidades yoremes en Sonora, en Sinaloa, que se dedican a difundir el ceremonial en las formas expresivas, sus fiestas, sus tradiciones, ¿no? Su cultura material, su cultura inmaterial, y que echándose un clavadito por ahí en YouTube, en Facebook, volvemos a estas realidades, ¿no? Que también forman parte, como dices, pues de nuestro entorno, ¿no? De nuestro contexto y de nuestra identidad, porque se han encontrado en algún punto, ¿no? A la gente ahí de la región tienen una universidad ahí cercana que se encarga, pues, de realizar investigación a profundidad de etnozoología, etnobotánica, investigación antropológica también, sociológica sobre todo, y también desde la visión de los propios estudiantes yoremes, ¿no? Que es la UAI, la Universidad Intercultural, ¿no? Que está ahí en Mochicagua, y tiene sede en Los Mochis, en Choice también. Y pues tiene una serie de publicaciones que también se pueden encontrar online, de acceso libre, revistas de investigación, también algunas publicaciones de difusión. Tienen una cuestión editorial ahí bastante interesante que está al alcance, pues, de quien se interese, ¿no? En estos temas. Perfecto. Desde muchas perspectivas, como te decía, ¿no? No solo desde lo artístico, también de entender, por ejemplo, los contextos de la ecología, ¿no? De la botánica, estudios bien interesantes desde muchas áreas disciplinares, ¿no? De la ciencia. Muy bien. Perfecto, pues ahí en la medida de lo posible estaremos agregando aquí los links en lo que acabas de mencionar, y bueno, parte de esas publicaciones que uno ahora con estas facilidades, por eso comentaba al inicio, ¿no? La posibilidad de poder hacer un compendio de información que nos vaya haciendo más conocedores del sentido histórico, no solamente de unos grupos étnicos, sino de un todo el que formamos parte de una manera común, aunque no nos demos cuenta, pero seguramente con eso vamos descubriendo las partes que están en contacto de este sentido histórico que nos ha seguido formando, y bueno, que esto sea un pretexto ahora sí, pues, para una siguiente sesión. Así que, Luis, te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, mi amigo, un gusto siempre platicar contigo, ya sea en podcast o en otros contextos. Exacto, que luego algunos se enterarán. Te mando un abrazo. Ahí está, él fue Luis Carrera, y esta fue una siguiente visión de Gente Común. Adiós, chao.